Con el buen recibimiento del final de la temporada en The Last of Us, se me hace que la tercera temporada tendrá que ser de puros flashbacks de Joel si lo que quieren es mantener viva la serie. Y si no has mirado aún los últimos episodios, hoy vengo yo a resumirte el penúltimo de estos, que al igual que en la primera temporada han optado por darnos un pequeño respiro antes del golpe final. Y es bastante interesante e importante lo que vemos en este capítulo, por lo que al final del video te quedarás en plan... Pero bueno, sin más preámbulos, vayan a poner rapidísimo el código FANDUKER a la tienda de Fortnite, Epic Games, etcétera, ya se la saben. Y empecemos con el resumen de lo que sería el principio del final. Es 1983 y vemos a Joel chiquito al igual que Tommy. Su padre es policía y parece ser que no es el mejor papá del mundo, pues maltrata a sus hijos, aunque al mismo tiempo busca dar lo mejor por ellos, que no se metan en problemas. Vaya, le dice a Joel que él espera que sean mejores que él cuando crezcan, dando inicio al episodio con esta frase, la cual será importante más adelante. Acto seguido nos transportamos a cuando Joel y Ellie recién habían vuelto a Wyoming, luego del inconveniente en Salt Lake, claramente, y me sorprendió bastante esto, pues Seth, el hombre con el que habían tenido problemillas en el primer episodio, parece tener una buena relación con el hombre, y nos damos cuenta de esto cuando Joel llega a darle legos para sus hijos. Vemos varias guitarras que tiene el hombre en su casa y Ellie se quemó el brazo. No sabemos cómo le hizo, pero la chamaca solo quería quitar la marca en el brazo del que la habían mordido. Es su cumpleaños número 15 y Seth le dejó un pastel, o eso creo, pues ¿por qué otra razón Joel lo mencionaría en el diálogo? Y esto no sería todo, pues el padre adoptivo se habría inspirado en los dibujos de la niña para darle una hermosa guitarra, recién hechecita como regalo, además de que toca una rola acústica bastante bella para la niña. Un año después, el dúo dinámico anda paseando por el bosque. Ellie pregunta a Joel cuándo le tocará a ella patrullar, además de que se compara con Jesse, mencionando que este ya patrullaba cuando tenía su edad, o sea, hace a los 16 años. Joel le pregunta a la chica si esta siente algún tipo de atracción por el batillo asiático, a lo que esta solo le responde cosas spicy y le dice que no quedará embarazada con la condición de que la deje patrullar. Así, muerde el cebo. A esto, Joel no tiene de otra más que ver si logra convencer de alguna manera a alguien de que la dejen cumplir su capricho. A continuación se percatan de un tremendo T-Rex en medio de la selva y pues, ¿cómo no verlo? Si está ahí en su mero esplendor. Y esa sería nuestra respuesta de por qué había un dinosaurio en el adelanto de esta segunda temporada, pues irían a un museo. Joel quiere enseñarle a Ellie lo que era jugar como niña, como ir al espacio, entre tantas otras cosas, y sí, todo esto pese a que la chamaca tendría sus dulces 16 ya muy cumplidos años, pero como dicen, nunca es tarde para ser joven. Y otro año más después, hilamos la pequeña plática salseante que tuvieron padre e hija para que este se la encuentre en pleno acto cachondo en su habitación. Y aparte con una mujer. ¡Wow! El padre se enoja con ella, pues solo le llevaba un pastel de cumpleaños y se topó con una disque experimentación de la chica. Dicho esto a boca del mismo, pues para este punto todavía desconocería la orientación sexual de la chavilla. Ella se enoja con él y toma su colchón para irse a vivir al garaje. En un inicio Joel no está muy contento, pero tras reflexionar le dice que tal vez la chica sí necesita su espacio, a lo que le ayuda a llevarse sus cosas. A su vez descubrimos que el tatuaje que Ellie tiene en la nueva season es en realidad para tapar la quemadura y la marca que tiene, pues Joel le dice que se le ve muy bonito, mostrándose cada vez más comprensivo hacia ella, pero aquello no duraría mucho, pues la relación de ambos, la cual por fin estaba siendo nutrida y edificada, colapsaría poco tiempo después. Joel visita a Gale, por lo que vemos que desde años atrás ya tenía pláticas con ella, le cuenta sobre unos sueños que le ha contado Ellie en relación a las polillas, a lo que la mujer le explica que realmente el simbolismo de estas nos lleva a la muerte misma, lo que deja al hombre en shock absoluto. Y ahora sí, 2 años después, estando ya más cercanos al presente, la mentira que el público se había creado en un inicio sería desmentida en cuanto vemos que Ellie ya tenía varias dudas sobre lo sucedido en Salt Lake, buscando poder hablarlo con Joel nuevamente en algún momento. Para esto tendría varias preguntas estructuradas como el cómo lograron escapar o por qué nadie más sabía de la demás gente inmune, porque si había gente inmune, pues sería algo por lo que debería correrse la voz, ¿no? Y milagrosamente la chica ya más mayor de edad saldría a su primera patrullada con Joel, por lo que sabemos que siempre sí llegaron a tener este momento de padre e hija mientras cuidaban de las afueras de Wyoming. En eso escuchan una alerta sobre un reciente ataque de chasqueadores y van a ayudar. Se topan con un
caballo que llevaba arrastrando a una persona inconsciente o muerta, no lo sabemos, pero se encuentran también al famoso esposo de Gale. El viejo ha sido mordido, por lo que no queda de otra. Deben seguir el protocolo y matarlo. El hombre suplica ver a su esposa a la cara antes de morir, pero Joel no debe dejar la ley de lado, incluso cuando Ellie también le pide que deje al pobre hombre sin cumplir con su anhelo, por lo que le dice a la chica que vaya por los caballos y que la verían después. De la misma manera le jura que así será, pero no dejaría vivir al hombre mucho tiempo más. Lo lleva a una vista bonita con montañas, lago y demás para que pueda imaginarse a su esposa, pues cuando realmente amas a alguien supuestamente puedes ver su cara en donde sea. Le dispara y regresa con Ellie, cargando con el cuerpo detrás. La niña no lo puede creer y regresan a la comunidad. Una vez han regresado, Gale llora la pérdida de su marido y abraza a Joel dándole las gracias por haber intentado ayudarlo. En ese momento Ellie interrumpe a todos y lo desmiente. O bueno, al menos por lo poco que ella había visto. Ella no sabía el otro lado de la moneda, no había visto este momento entre el hombre y Joel y la bonita muerte que había tenido, entre comillas, porque ninguna muerte debería ser bonita, ¿verdad? Pero el caso es que le dice a Gale el otro lado de la historia, desde su punto de vista, como niña inocente. A esto, la mujer golpea a Joel con furia y tristeza, pidiéndole que no se le acerque, y aquí entendemos el porqué del rencor hacia todo esto. Ellie le dice enojada a Joel que lo había jurado, por lo que su fe y relación hacia el viejo se habría esfumado. O al menos no tanto como creíamos, pues 9 meses después, en la fiesta de Año Nuevo, vemos las cosas ahora desde la perspectiva del ex protagonista, pues luego de empujar a Seth por su comentario homofóbico, nos enteramos de que Joel y Ellie sí hablaron después de esto. En aquella escena donde la chica ve al hombre en el pórtico y parece seguir su camino, yéndose de lado, aquí descubrimos que en realidad se estaba acercando al viejo. Ellie le dice que la mirada que él tenía cuando le mintió sobre dejar vivo al hombrecito era la misma que le puso cuando le dijo sobre el evento en Salt Lake, por lo que le pregunta una vez más sobre lo sucedido y le dice que su relación dependería de ello. Joel no tiene de otra más que confesarlo todo a través de las preguntas de sí y no que la niña le tenía preparadas. Le dice que aquello que hizo fue porque la ama. Ella está enfadada y le cuesta trabajo procesarlo. Era su propósito, ella debía morir para obtener la cura. Joel está devastado, le duele lo que hizo, pero al igual que su padre, él solo buscaba lo mejor para Ellie. Y el episodio finaliza con el padre diciéndole la misma frase que quien sería, por así decirlo, el abuelo, y es que Joel espera que la niña pueda ser mejor que él en un futuro, pues el hombre lo había tratado, pero no pudo. Pero ¿será que Ellie lo logre? ¿Qué pregunta más seria es esta? Y con el final de temporada vimos que aún quedan varias dudas al aire al parecer. Y ni modo, toca esperar a la siguiente temporada. Pero bueno, Doug familia, este fue el resumen del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero los haya ayudado a entrar más en conexión con lo que se pudo ver respecto al pasado y el presente que vemos en la temporada 2 de The Last of Us. Porque sí, a veces cuesta un poco hilar este tipo de cosas, pero para eso estamos. A mí también me costó trabajo. Si tienen alguna otra versión de la historia o algo que quieran comentar, pues aquí están los comentarios, ya se la saben, dejen su poderosísimo like y suscríbanse para no perderse de los próximos videos en relación con The Last of Us y The Walking Dead, ya se la saben. Nos vemos hasta la próxima, gente. Chao, chao.